queridos alumnos, bienvenidos a la clase número 18 que pertenece a la transmisión de Aprende en Casa 2 con el tema ¿cuáles propiedades de la materia identifico? Iniciemos esta clase con esta frase: ningún mar en calma hizo a un marinero experto. Ahora veamos el aprendizaje esperado de esta clase. Clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifica su relación con las condiciones físicas del medio. Y también vas a identificar las propiedades extensivas, masa y volumen. Como énfasis, clasificarás los materiales de acuerdo a sus propiedades cualitativas y conocerás las propiedades extensivas de la materia. Iniciemos nuestra clase. Si recuerdan, les había mencionado que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y que la química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su estructura y sus transformaciones. En esta clase iniciaremos con el estudio de las propiedades de la materia. Una propiedad es una característica que va a poder identificar un material de otro. Las propiedades de la materia se dividen en propiedades físicas y propiedades químicas. Nos enfatizaremos en el estudio de las propiedades físicas de la materia. Y las propiedades físicas de la materia son las características que vamos a poder observar y medir. Estas propiedades físicas se dividen en propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas. Las propiedades cualitativas son las propiedades que no se pueden medir, pero sí las vamos a poder percibir con nuestros sentidos, las cuales son el color, el olor, el sabor, la forma y los estados de agregación. Para describir el color de la materia, podemos emplear los colores primarios como el rojo, el verde y el azul. Y los colores secundarios que se derivan de la mezcla de los colores primarios. Si no presentan ningún color, decimos que es incoloro. Para la descripción de olor, empleamos adjetivos como mentolado, floral, acre, pútrido, etéreo, etc. Cuando no encontremos una palabra para describir al olor, utilizamos la palabra característico, que significa que el olor es propio de ello. Y cuando el material carece de olor, decimos que es inodoro. El sabor lo podemos describir como agrio, salado, dulce, amargo y umami. No a todas las sustancias podemos determinarle su sabor, ya que pueden ser tóxicos. Para describir la forma de la materia, pueden ser regular o irregular. Tiene forma regular cuando tenga una forma bien definida, como un cubo o una esfera. Y forma irregular cuando el cuerpo carezca de forma. Y los estados de agregación de la materia pueden ser sólido, líquido o gaseoso. El estado sólido tiene forma y volumen fijo. Sus partículas se encuentran muy unidas entre sí y su fuerza de cohesión es alta. El estado líquido de la materia tiene volumen, pero carece de forma definida. Tiene la forma del recipiente que lo contiene. Sus partículas tienen una fuerza de cohesión menor, lo que permite un libre desplazamiento de las partículas. El estado gaseoso de la materia no tiene volumen ni forma definida. Sus partículas tienen una fuerza de cohesión casi nula. Estas partículas se mueven continuamente de forma desordenada. Existe un cuarto estado de la materia, que es el plasma. Es un estado parecido al estado gaseoso, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. En ciertas capas de la atmósfera, como la magnetosfera e ionosfera, y en las auroras y vientos polares encontramos este cuarto estado de la materia. Ahora veamos un ejemplo de las propiedades cualitativas de la plastilina. Su color es negro, tiene olor a parafina. En este momento tiene una forma de esfera y su estado de agregación es sólido. Veamos otro ejemplo. Describamos las propiedades cualitativas del agua. Es incolora, es inodora, tiene la forma del recipiente que lo contiene y su estado de agregación es líquido. Veamos ahora parte de lo que les proyectaron en la transmisión de Aprende en Casa 2 acerca de los olores. Por ejemplo, ¿sabes a qué huele el universo? A ajo por la fosfina que está presente en la CW Leonis, que es una estrella gigante roja. La nebulosa Sagitario B huele a frambuesas por la presencia de formiato de sodio. Las almendras olores por la sustancia de cianuro de hidrógeno, y esta se encuentra en el cometa y en el astro. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, no huele muy bien. Se puede decir que la presencia de sulfuro de hidrógeno y de carbonilo
Es lo que caracteriza el olor a estiércol y a huevo podrido. El amoníaco está presente en la orina y también en el pescado descompuesto. Y ese es el olor predominante de la constelación de Orión, las nubes de Magallanes en Júpiter, Titán, satélite de Saturno. El azúcar gliceraldehído está presente en esta estrella. ¿Cómo lo supo? Los astrofísicos identifican los olores del espacio por medio de la luz que emiten las moléculas al vibrar. Los contaminantes son sustancias o materiales biológicos no deseados que se encuentran en el aire, el agua o en los suelos y que producen un efecto dañino en los seres humanos, las plantas o animales, afectando negativamente al medio ambiente. Algunos de los contaminantes que se encuentran en el aire son el óxido nitroso, dióxido de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos y ozono. Ahora veamos las propiedades cuantitativas de la materia. Las propiedades cuantitativas de la materia se clasifican en extensivas e intensivas. Veamos las propiedades cuantitativas extensivas de la materia. Las propiedades cuantitativas son las propiedades que se van a poder medir y las propiedades cuantitativas extensivas de la materia son las propiedades que dependen de la cantidad de materia que contenga el cuerpo y son la masa y el volumen. La masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo y las unidades de medida de la masa en el sistema internacional es el kilogramo, pero también podemos emplear unidades como el gramo, el miligramo, la tonelada, microgramo, picogramo. Y el instrumento de medición que se utiliza en un laboratorio escolar para medir la masa es la balanza granataria. Y para medir la masa con mayor precisión se utiliza la balanza analítica. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y las unidades de medida del volumen en el Sistema Internacional de Medidas es el metro cúbico. Pero también podemos emplear el litro, el mililitro, el centímetro cúbico o el microlitro. Para medir el volumen de un líquido en un laboratorio escolar se utiliza la probeta graduada y la pipeta graduada. Y para medirlos con mayor precisión se utiliza la pipeta volumétrica, el matraz aforado y la bureta. Para medir el volumen de un sólido regular se utilizan fórmulas geométricas y para medir el volumen de un sólido irregular se utiliza el método de inmersión. Ahora, no confundas la masa con el peso, ya que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Así que no es lo mismo el peso en la Tierra que en la Luna. Para determinar el peso de una persona en la Tierra y en la Luna, se tiene que multiplicar la masa con la constante de la gravedad de cada uno de ellos. Como actividad de esta clase, vas a identificar las propiedades cualitativas de 10 sustancias: agua, azúcar, bicarbonato de sodio, miel, sal, vinagre, alcohol, hielo, aire y leche. Escribirás el color, el olor, la forma y los estados de agregación de cada uno de ellos. Contestarás las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los contaminantes que pueden estar presentes en el aire? ¿Cuáles son las propiedades extensivas de la materia? ¿Cuáles son las unidades de medida? ¿Cuáles son los instrumentos de medición que se utilizan para medir la masa y el volumen? Tómales foto a tus actividades y envíalas como comentario a esta clase. Cuando la revise te enviaré mi sello virtual. Cuídate mucho y nos vemos en la clase número 19.